Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Bendiciones, hermanos. Le damos gracias al Señor y queremos compartir con ustedes a través de este medio y queremos hacer un análisis inductivo en cuanto a este interesante versículo, porque siempre hay tema de análisis y en esta ocasión queremos hacer análisis de la carta que escribe el apóstol Pablo al joven Timoteo. Y vamos a trabajar porque surge una pregunta que en las plataformas está bajo discusión y queremos presentarles a ustedes cuál ha sido nuestra investigación y queremos que ustedes también hagan su trabajo de investigación en cuanto a lo que es escudriñar las Sagradas Escrituras. Y la pregunta es, ¿todos son todos en Primera de Timoteo 2:2? Para esto, no tan solamente tenemos que hacer una lectura natural, sino que tenemos que entrar a hacer un análisis inductivo. Tampoco podemos sacar el versículo 2 y divorciarlo del contexto. Por lo tanto, entonces, tenemos que trabajar de manera responsable. Por lo tanto, es bien importante que nosotros tengamos claro lo siguiente. Tenemos que aplicar principios de interpretación en la cual tenemos que ver que la palabra se interpreta a sí misma. Por lo tanto, es necesario que nosotros nos concentremos en el análisis de lo que el autor está queriendo entonces presentar, en este caso mediante la carta a sus destinatarios. Hay una serie de preguntas que deberíamos hacernos ya cuando hacemos lectura de la carta. ¿Por qué digo la carta? Porque se supone que antes de trabajar un documento es necesario que usted y yo tengamos un panorama de qué es de lo que se está tratando. Por eso nos ayuda, mejor dicho, a tener más claro cuál es la intención del autor y nos enseña a ver qué es lo que él está queriendo transmitir a aquellos los cuales reciben la carta. Una vez teniendo claro el panorama, podemos entonces ir a lo que es específico en cuanto al documento. Siendo así, podemos ir de manera cuidadosa porque ya tenemos claro cuál es la intención central del autor. Por lo tanto, hay una serie de preguntas que deberíamos contestar luego de haber hecho el análisis inductivo. Primero es hacer la siguiente pregunta: ¿qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo? La segunda es: ¿qué significa cuando se utiliza la frase todos los hombres en el texto en cuestión? En este caso, el versículo 2. Pero hay que tener claro que tenemos que hacer una lectura completa desde el versículo 1 al versículo 7. También hay otra pregunta: ¿se podrían identificar los que están en posición de autoridad? Vamos a ver si se pueden identificar lo que Pablo está queriendo decir cuando habla de reyes y aquellos que están en posiciones de eminencia. Sería extraordinario poder identificarlos.
porque queremos ver a qué es lo que el apóstol Pablo se está refiriendo cuando le está escribiendo al joven Timoteo. Para ello, obviamente, iniciamos con una lectura natural, pero la lectura natural no es suficiente. Luego de la lectura natural tenemos que de nuevo volver a releer para hacer una lectura en la cual tenemos que formularnos preguntas. Y en este caso vamos a entrar al proceso de investigación. Tenemos que entender primeramente que el autor de la carta es el apóstol Pablo. Y esta carta está dirigida al joven Timoteo, quien estaba entonces liderando la iglesia que se encontraba en Éfeso. El apóstol Pablo ofrece a través de la carta consejos prácticos y a la vez teológicos para guiar a esta comunidad cristiana. Tenemos que entender que el propósito del apóstol Pablo es fortalecer al joven Timoteo, que es el pastor de esta congregación, ya que es el líder que ejerce esta función de carácter pastoral, y aborda el apóstol Pablo en la carta asuntos tales como lo que es la falsa doctrina, la oración, la conducta apropiada que debe tener la iglesia y las cualidades que deben tener los líderes cristianos. Usted va a notar que cuando usted lee la carta completamente, se va a encontrar que todos estos aspectos van a estar presentes dentro del contenido. Por eso que antes de entrar dentro del versículo en cuestión o el párrafo del 1 al 7, es necesario que entendamos este panorama básico. Ahora, ¿cuál es la estructura que habla el versículo 1 al 7? Pues fíjese, esta parte de esta carta es bien amplia porque aborda lo que es la vida de la iglesia. Y en este segmento específico está centrada en lo que es la oración, y el apóstol Pablo presenta lo que es el deseo de Dios de que todos, escuche bien, todos los hombres sean salvos. Es interesante. Ahora, para ello, nosotros entonces tenemos que investigar qué es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir cuando habla con todos los hombres. Pues fíjese, obviamente tenemos que buscar cuál es el contexto. Por lo tanto, tenemos que ubicarnos en el periodo en el cual el apóstol Pablo está hablando. Tenemos que ver que se entiende que el apóstol Pablo escribe la carta aproximadamente entre el año 62 al año 66 aproximadamente. También se entiende que Pablo había salido de su primer encarcelamiento. Se entiende también que el que estaba de emperador en aquel tiempo era Nerón, como el que comandaba todo lo que se llamaba el imperio. También tenemos que tener constancia de que el imperio contaba con una población entre 50 a 70 millones de habitantes. Según los historiadores, en este caso Tácito, que más adelante, luego de la carta de Pablo, escribe, indica que el imperio gozaba de lo que se llamaba una infraestructura y también gozaba de aquello que se conocía como la paz romana. Y esa frase en la cual se decía que todos los caminos conducen a Roma, eso era cierto, porque cada terreno que el imperio romano tomaba, ellos se encargaban de desarrollar un camino, asignar guardias para la seguridad, para que esa ruta fuera de lo mejor segura posible. También se entiende de que había un nivel de analfabetismo en donde se dice que el 5% aproximadamente, 4 o 5% era el que sabía leer y escribir. Y eso más o menos vendría siendo entre un 4 a 7 4 a 5 millones de personas dentro de los 70 millones de habitantes. Y
se entiende que podrían ser o podían ser las personas de influencia que eran los que tenían esos privilegios, tales como los políticos, los líderes religiosos, los filósofos, los aristócratas, eran las personas que tenían entonces este privilegio. Ahora, también tenemos que ver que los idiomas que estaban en auge en ese tiempo era lo que se conocía como el latín, porque el latín era el que utilizaba el imperio para los asuntos administrativos. Estaban los dialectos griegos, el más utilizado era el griego koiné, que era el que se conoce como el común, que era el que se utilizaba para el comercio dentro del imperio, pero también estaba el jónico dentro de las provincias, en la cual estaban manejadas por procónsules para atender asuntos de carácter jurídico dentro del marco del lenguaje griego. Estaba también el griego tolemaico, y estaba también el dialecto hebreo en los terrenos como el área de lo que se conocía actualmente después como la Palestina, y el arameo, la lengua copta, dentro de aquellos movimientos egipcios y árabes. Y es importante que entendamos todo esto, porque la razón por la que mencionamos esto es porque eso era el mundo que el apóstol Pablo conocía. Por lo tanto, dentro del imperio tenemos que ver que si eso era el mundo, eso era lo que Pablo conocía. También tenemos que ver que dentro del imperio habían reyes, habían tetrarcas y habían procónsules. Por lo tanto, habían reyes tales como Herodes Agripa II en el área de Judea. Había Nerón, que era el que estaba liderando como el emperador de aquel tiempo. Habían procónsules en el área de Éfeso, en la cual trabajaban como personas que representaban al imperio. Y si usted se da cuenta, esto viene siendo aspectos importantes en la cual nos ayudan a entender cuál era el aspecto en la cual el joven Timoteo vivía dentro de su entorno, como también el apóstol Pablo estaba moviéndose. También tenemos que ver que en el área de Éfeso, Éfeso era lo que se conocía como un puerto marítimo de exportación de carácter agrícola, pero también en Éfeso se exportaban esclavos para todo el imperio. También Éfeso se conoce por el templo de Artemisa o de la diosa Diana. También el templo de Artemisa funcionaba como un centro de intercambio de moneda, o sea, como una especie de banco. También en Éfeso se adoraba al dios del vino, conocido como el dios Dionisio. También en Éfeso había un grupo de egipcios que adoraban a la diosa Isis. También se practicaba lo que se conoce como el dualismo, se practicaba el gnosticismo. También no podemos olvidar que habían judíos de la diáspora que practicaban el judaísmo, y habían cristianos como aquellos que estaban entonces ejerciendo este nuevo movimiento de esperanza que habían recibido a través del evangelio que había llevado el apóstol Pablo. Entonces, no podía faltar lo que se conocía como la adoración al emperador. Si usted se da cuenta, ese era el mundo de el cual el apóstol Pablo se movía, y era entonces la forma en la cual podemos ir entendiendo la intención de la carta. Por otra parte, tenemos que ver cómo es que la carta está entonces desarrollada. Si notamos el versículo 1, Pablo está subrayando la importancia de la oración intercesora y agradecida que abarca a toda la humanidad del mundo que Pablo, escuche bien, conoce. En el versículo 2,
Pablo refleja lo que se llama una preocupación por el bienestar social, el aspecto político y cómo afecta la vida espiritual. Si usted se da cuenta, en el versículo 3 y 4, el apóstol Pablo está resaltando lo que se llama el deseo universal de Dios por la salvación. Y quiero hacer énfasis de algo. Estoy mencionando deseo universal y esto no tiene que ver con universalismo. Quiero entonces explicar la diferencia más adelante entre lo que es universalidad y universalismo. Pero aquí en el versículo 3 y 4, esto es lo que el apóstol Pablo está resaltando. Por otra parte, si usted se da cuenta y ve el versículo 5, usted va a ver que el apóstol enfatiza lo que se llama la unicidad de Dios y la mediación única de Cristo. Porque cuando utiliza la expresión, porque hay un solo Dios, perdón, y un solo mediador entre Dios y los hombres, que dice Jesucristo hombre, este versículo es clave en lo que nosotros llamamos la teología cristiana, porque subraya lo que se llama la singularidad de Cristo como mediador. En el versículo 6, Pablo está subrayando el sacrificio redentor de Jesús, que es presentado en lo que se llama el tiempo oportuno. La Biblia dice que el tiempo había llegado y era el momento en que Dios se encarnara en la persona de Jesús. Y ese era el momento oportuno. Y el momento era de que Él viniera para el establecimiento del reino. Y el versículo 7, el apóstol está afirmando algo importante, que todos los hombres constituyen ser los que componen el mundo en el cual su misión, escuche bien, la misión del apóstol Pablo, que era predicar y ser lo que se llamaba un enviado. El término apóstol es eso, un enviado. Y maestro son estas expresiones que indican por la cual el apóstol Pablo se dirige a esta comunidad. Entiéndase a los gentiles, entiéndase en fe y verdad. Y cuando dice fe y verdad, entiéndase fe aquí en términos de lo que representa testimonio y convicción de la realidad de un Dios y de la verdad de Jesucristo como el Salvador. Entonces refuerza así de esta manera el apóstol lo que se llama su autoridad apostólica y el llamado a enseñar a las naciones, entiéndase bien, del mundo civilizado. ¿Por qué digo mundo civilizado? Hay un aspecto importante que queremos resaltar y es que dentro del imperio corría una consigna en la cual el imperio decía que todo lo que estaba dentro de las fronteras de ellos era el mundo civilizado. Todo lo que estaba fuera de sus fronteras era considerado lo bárbaro. Por lo tanto, entendemos que Pablo conocía todo lo que estaba dentro del mundo civilizado. Por lo tanto, ese era el mundo que Pablo conocía. Era un mundo que estaba compuesto aproximadamente de 50 a 70 millones de habitantes que vivían en un mundo civilizado, que en la cual el emperador que se creía Dios era Nerón, en la cual habían reyes, habían tetrarcas y eran personas que le rendían también pleitesía y reconocían que tendrían que responderle al emperador porque estaban bajo su liderato. Y es importante, ¿por qué le mencionamos todo esto? Porque cuando hacemos análisis, estamos viendo que en el versículos 1 al 7 se está haciendo lo siguiente. Pablo está resaltando lo que se llama
Todos estos aspectos para dar a conocer la intención de Dios mediante el trabajo que realiza la iglesia. Por lo tanto, resalta la importancia de la oración inclusiva y la misión universal de la iglesia. Subraya la naturaleza única de Cristo como mediador y el deseo divino de que todos los seres humanos alcancen salvación. Y no se puede olvidar que aquellas personas que están en posiciones de autoridad e influencia deben también ser incluidos en esa oración. Y vamos a presentar evidencias por la cual el apóstol Pablo lo señala. También el apóstol refleja la función pastoral en la cual él demanda. ¿Por qué? Porque el apóstol está instruyendo al joven Timoteo en la postura correcta y liderazgo dentro de esta comunidad de fe para que pueda ser un agente catalizador. Para que tengamos una idea más clara, usted puede ver a través de este mapa lo que componía el mundo en la cual el apóstol Pablo vivía. Y esto refleja todo lo que el imperio controlaba. Y a través de este imperio había una población que era aproximadamente entre 50 a 70 millones de personas. Esto era lo que Pablo llamaba el mundo. Por lo tanto, también el imperio la conocía como el mundo civilizado. Es importante que veamos todos estos aspectos dentro del contexto del autor, porque esto nos permite entonces entender cómo es que el autor se está dirigiendo, porque está hablando a una comunidad que entiende el documento basado en el contexto donde vive. Y luego nosotros podemos ahora, más adelante, entender la carta dentro de un contexto más amplio. Ahora, como ustedes recordarán, hay algo que yo quería mencionarles por la cual el apóstol Pablo estaba queriendo decir todo lo que estaba mencionando en este párrafo del versículo 1 al 7 del capítulo 2. Y todo eso se puede ver si usted va a lo que se conoce como lo que antecede al texto. Y lo que antecede al texto podemos encontrar porción de la misma en el capítulo 1, versículos 12 al 6. Hemos decidido tomar esta porción porque esta porción juega un papel determinante y queremos leerla y queremos entonces dar una descripción de la misma, porque esta juega un papel en la cual entonces afirma la razón por la cual el apóstol Pablo exhorta al joven Timoteo a que se hagan estas rogativas. Y fíjese, miren cómo el apóstol Pablo inicia. Dice, doy gracias al que me fortaleció. Dice, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, en mí el primero, toda la clemencia para ejemplo de los que habrían de creer
en Él para vida eterna. Es interesante porque si usted se da cuenta, vamos a tratar entonces de desglosar estos aspectos importantes. Si usted se da cuenta, en el versículo 12, el apóstol expresa gratitud a Cristo por considerarlo digno de confianza y darle fuerza a pesar de su pasado. Por eso es que dice, doy gracias al que me fortaleció. Y en este caso, Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, entiéndase, en el servicio. En el versículo 13, él recuerda su pasado, que era un pasado blasfemo. Usted y yo sabemos que, basándonos en la historia que relata el libro de los Hechos, conocido el apóstol Pablo como Saulo, habla que era un perseguidor, era un insolente, y dice aquí que se destaca como un hombre que era un obstáculo para la obra del reino. Y también es importante ver cómo la misericordia de Dios se destacó y lo perdonó, porque él actuó en ignorancia e incredulidad. Y este versículo 13 subraya lo que se llama la transformación radical que el apóstol experimentó gracias a la gracia divina. En el versículo 14, Pablo hace mención de la sobreabundancia de la gracia de nuestro Señor junto a la fe y el amor que están en Cristo Jesús, indicando lo que se llama la magnitud del cambio en su vida y la plenitud de la gracia divina. En el versículo 15 vemos que hay una declaración que es teológica, cuando dice Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Entonces, Pablo se presenta como el ejemplo supremo de un pecador salvado por gracia, enfatizando entonces la misión redentora de Cristo. Y en el versículo 16 explica que fue recibido a misericordia para que en él, como el primero en Jesucristo, mostrara toda su clemencia, sirviendo de ejemplo a los que habían de creer en él para vida eterna. Esto lo que hace es que subraya el propósito ejemplar de la conversión de Pablo a demostrar lo que se llama la paciencia y la misericordia de Cristo. Si usted analiza a manera de resumen, Pablo está explicando que fue recibido misericordia para que en él, como el primero en Jesucristo, mostrara toda su clemencia, sirviendo de ejemplo a los que habían de creer en él para vida eterna. Por eso que subraya el propósito ejemplar de la conversión, y a la misma vez este pasaje refleja la experiencia personal de Pablo como un testimonio de la gracia, la misericordia de Dios, y vemos cómo él utiliza su vida pasada y su transformación para ilustrar la magnitud del amor, el perdón divino, y para motivar al joven Timoteo y a los creyentes a confiar en la gracia de Dios y perseverar en la fe. Y este testimonio personal del apóstol Pablo refuerza la autoridad de Pablo como apóstol y su mensaje de salvación a través de Jesucristo. Acuérdense, el apóstol Pablo dice que él poseía una conducta insolente, perseguidora, una conducta blasfema en contra de los creyentes, y que ya había sido transformado, lo cual había también indicado a través de toda esta expresión. Se puede inferir que él fue uno de los que conspiró con la muerte de Esteban, muerte de cristianos y persecución de muchos.
Es por eso, si usted se da cuenta, que Pablo inicia el capítulo 2 con una exhortación como resultado de su propia experiencia. Por lo tanto, esto muestra que el versículo 2 del capítulo 2 es la oración independiente del versículo 1, porque Pablo entonces exhorta que se hagan rogativas por todos los hombres y por los que están en eminencia. Pablo era un hombre que estaba en eminencia porque tenía respaldo de los del Sanedrín, y él era un ser en la cual tenía la capacidad, porque Pablo se llegó a creer que él tenía licencia para matar. Por lo tanto, cuando él tiene la experiencia, esa experiencia entonces lo lleva a reconocer que él tiene que reevaluar su teología. Esa reevaluación de su teología lo hace ver que estaba erróneo, y ahora, luego que es iluminado, entiende que él había sido una piedra de tropiezo. Por lo tanto, ahora en la carta él lo presenta como testimonio y le deja saber al joven Timoteo la importancia que es orar por los que están en eminencia, porque también Dios tiene propósitos con cada uno de ellos. Volviendo a retomar el capítulo 2, versículo 1 al 7, queremos, antes de contestar las preguntas que presentamos al inicio, queremos señalar una serie de aspectos que son importantes, y hay una serie de cláusulas en la cual hay también unas confusiones que están presentes aquí, en la cual están ya marcadas, y queremos explicarlas para que ustedes vean la intención de la misma. Y vamos a tomarlas de manera inmediata para que usted y yo podamos verlas. Si usted se da cuenta, en el versículo 2 se introduce una cláusula de propósito, en la cual dice ¿para qué? Y dice, esta cláusula indica la razón para orar por los reyes y las autoridades. Y es importante eso. En el versículo 3 y 5 hay una confusión que es ¿por qué? Y eso es una confusión que es una cláusula de causa. Y esta explica la razón por la cual la oración es buena, es agradable y afirma lo que se llama la unicidad de Dios y de Jesucristo como mediador. En el versículo 4 también se encuentra dos conjunciones, una en la cual dice que contiene un aspecto específico en la cual señala lo que Dios desea, y la otra significa el cual, la cual introduce un aspecto relativo de lo que Dios quiere de los hombres, que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En el versículo 6 se presenta también esa misma cláusula relativa, la cual dice el cual. Esta proporciona información sobre quién es el que da esa salvación, Jesucristo. Y vemos en el mismo versículo 6 también otra cláusula que es de carácter explicativo, porque dice de lo cual, que proporciona lo que se llama una información adicional sobre el testimonio dado de Jesucristo a su tiempo. Ese testimonio es de su obra y sacrificio y su redención, en la cual se dio en el momento perfecto para la raza humana. Y en el versículo 7 concluye con una cláusula de propósito en la cual dice para esto. Esto lo que indica es la razón del nombramiento del apóstol Pablo como predicador y apóstol, porque así nos ha mandado el Señor diciendo,
te ha puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y es interesante para que usted y yo podamos entender cómo trabajar el texto bíblico y entender su propósito sin todavía tener que buscar documentos externos, sino trabajar directo con el mismo documento. Entonces, la pregunta que habíamos puesto sobre la mesa está todavía pendiente. Una vez preguntaron qué pasaría si todos no fueran todos, ¿en qué cambiaría? Tenemos que ver, para que ese todos no fueran todos, el contexto tendría, escuche bien, que proporcionar información la cual traiga luz, dándole una definición distinta a lo que quiso presentar el autor en el documento. Ahora bien, si usted se da cuenta, todos aquí es lo que componen el mundo del imperio. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos que si Cristo quería que se hiciera oración exclusivamente por los reyes, por los que están en eminencia, él simplemente decía en el inicio del versículo del capítulo 2, versículo 1, exhorto a que se hagan rogativas por los reyes y los que están en eminencia. Y la expresión todos los hombres es quitada. Es importante. Acuérdense, aunque estamos trabajando el documento en nuestro idioma, el documento está escrito en un idioma original que es el griego y estamos trabajándolo en el idioma nuestro para que usted pueda ver que también se puede trabajar en el idioma nuestro siempre y cuando paralelo con lo que el idioma original está queriendo decir. No estoy diciendo documento porque el documento original no existe. Lo que existe son copias de copias. Por lo tanto, trabajando con el lenguaje original, tenemos una idea de cómo era que estaba expresado, y aunque en el idioma original no habían lo que se llamaban signos diacríticos, entiéndase punto y comas, los que sabían leer sabían cuando una oración tenía un fin y tenía un comienzo, por lo tanto ellos tenían también la capacidad de poder traducir. Ahora bien, ¿por qué yo les hago mención de todos estos aspectos? Porque usted tiene que ver que las palabras en un idioma, en el momento en que entran en un contexto, esas palabras generan una dinámica que el contexto hace que esas palabras, su significado en muchos aspectos pueda cambiar. Y es importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque hay términos que pueden ser una palabra general, pero el contexto en algún momento dado puede ser que cambie. ¿Qué significa? El contexto es el intérprete de esa palabra en el momento en que se está utilizando. Es por eso que usted en la Biblia puede encontrar fe como elemento de convicción basado en el contexto, puede encontrar fe como testimonio y puede encontrar fe como relación. Todo lo va a indicar el contexto. Si nosotros divorciamos el versículo que estamos estudiando de su contexto, vamos entonces a descontextualizarlo de tal manera que vamos a, desafortunadamente, a entrar en una interpretación errónea, y eso es lo que no queremos hacer. Lo que estamos presentando es el ejercicio que es el más adecuado para ir lo más cerca a lo que el autor está queriendo presentar. Una vez tenemos esto a la mano, podemos entonces ver qué es lo que el apóstol Pablo se está queriendo manifestar en la carta y qué es lo que él está tratando de decir.
Ahora retomamos las preguntas que hicimos al inicio. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo? ¿Qué significa todos los hombres en el texto en cuestión y qué podría se podrían identificar los que están en posición de autoridad? Pues fíjese, la primera pregunta, ¿qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está resaltando la oración inclusiva y la misión universal de la iglesia. Y está subrayando la naturaleza única de Cristo como mediador y el deseo divino de que todos los hombres y los seres humanos alcancen la salvación, sin olvidar a los que están en posición de autoridad e influencia. Y también refleja la función pastoral que tiene Pablo como él como apóstol y también el liderazgo que tiene el joven Timoteo en la comunidad de Éfeso y como Pablo que tiene la misión hacia los gentiles. La otra pregunta, ¿qué significa todos los hombres en el texto en cuestión? Cuando dice todos los hombres, está refiriéndose, escuche bien, a todos los seres humanos en los que Pablo viven en ese tiempo. A aquellos 50 o 70 millones de personas, porque ese era el mundo en la cual Pablo vivía. Ahora, se pueden identificar los que estaban en posición de eminencia. Habíamos mencionado a Nerón, habíamos mencionado a Herodes Agripas, habíamos mencionado a tetrarcas y procónsules, no con nombres porque aún la historia no menciona, pero sí podemos mencionar a un Saulo que perseguía a la iglesia, que era un religioso y hacía daño a los cristianos. Ahora, quiero señalar que ese todos ahí en la carta del apóstol Pablo era circunstancial. Pero si usted se da cuenta, en el contexto teológico es a la misma vez circunstancial y absoluto, porque a la vez que va pasando el tiempo, aunque el apóstol haya muerto, Timoteo haya muerto, hay algo interesante, la palabra de Dios sigue viva y eficaz. Por lo tanto, ya esa población ha ido creciendo y si usted se da cuenta, ya esta palabra que se habla en el capítulo 2, versículo 1 al 7, en el tiempo actual cubre ahora a todo el globo terráqueo. Por lo tanto, es la iglesia responsable de orar por todos aquellos que están en posiciones de eminencia y por todos los hombres. Y entiéndase todos los que están vivos, porque hay posturas que hablan de que son todos, incluyendo los muertos. Eso es totalmente falso. Con esto contestamos estas preguntas, como también hay otras preguntas que a veces nos hacen, como dicen, bueno, eso se está refiriendo a un todo sin excepción o a un todo sin distinción. Pues fíjese, queremos entonces contestar esa pregunta. Aquí le tenemos más o menos un desglose para que ustedes vean cómo pudimos hacer una identificación y contestar la pregunta que en una ocasión nos dijeron y quisiéramos contestarla. Porque entonces se nos dice si ahí hay un todo sin excepción o un todo sin distinción. Pues usted se va a dar cuenta que hay ambos. Si usted se da cuenta, valga la redundancia, el contexto de la oración cuando dice por todos los hombres y la afirmación de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ha sido siempre interpretado de maneras distintas en términos si se refiere a todos sin excepción, es decir, que cada individuo sin ninguna exclusión o todos sin distinción, es decir, todos los tipos o clases de personas sin importar su condición social, etnia, etcétera.
vamos a ser más claros. O sea, cuando se habla de todo sin excepción, es como decir sin excepción, aplica a todos los miembros del grupo sin distinción. Por lo tanto, cuando se habla sin distinción, implica igualdad, que no se hace excepción. Ahora, ¿cuál es el enfoque probable? Cuando usted va al contexto inmediato, el contexto inmediato, usted se va a dar cuenta en el 1 que dice reyes y todos los que están en eminencia. Pablo sugiere que aquí se está abogando por orar por personas de todas las categorías sociales y políticas. Y esto puede apoyar la interpretación de todos sin distinción. Ahora, mire lo que la teología paulina también señala. Hay escritos en la cual Pablo habla del alcance universal, y todavía les dejé a ustedes pendiente que voy a explicar eso, del evangelio, no limitándose a los judíos, sino también extendiéndose también a la comunidad gentil, también extendiéndose a esclavos, extendiéndose a libres, extendiéndose también a hombres y mujeres. Y eso usted lo puede buscar también en la carta que escribió el apóstol Pablo en Gálatas 3:28. Ahora, esto lo que hace es que refuerza la idea de que todo puede referirse a todas clases de personas. Pero fíjese, miren lo siguiente, miren lo que tengo presentado aquí. Cuando dice exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, usted se va a dar cuenta que eso es sin distinción y es de carácter inclusivo. En el versículo 2, cuando dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos y quieta y reposadamente en piedad y honestidad, eso es sin excepción. En el versículo 3, cuando dice porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador, eso es sin distinción y sin excepción. Entonces, vemos en el versículo 4, cuando dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, esta declaración es sin excepción. En el versículo 5, cuando dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, esta declaración es sin distinción. En el versículo 6, que utiliza la expresión el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo, es una sin excepción. Y en el versículo 7, cuando dice para esto yo fui constituido predicador y apóstol, cuando dice digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad, es sin distinción. Si usted se da cuenta, parece que se enfatiza la idea de todo sin distinción y todo sin excepción, dando el contexto de la oración por diferentes tipos de personas, diferentes tipos de grupos. Y esto lo que sugiere entonces es la preocupación por la salvación de todas las clases de personas, no solo de grupos en específico. Es por eso que la frase de todos los hombres puede tener un matiz universal. En nuestro análisis tiene un matiz universal porque incluye la idea de que Dios desea la salvación sin excepción. Y es importante. Otros también han preguntado que si estos versículos del 1 al 7 son cualitativos o cuantitativos. Pues la respuesta es la siguiente: ambos. Porque para Pablo representaba a todos los que componían el imperio, que eran aproximadamente entre 50 a 70 millones, era de carácter cuantitativo. Más era cualitativo porque en el contexto del apóstol Pablo, que era circunstancial, porque él tenía el compromiso de proclamar a todos los que pudiera alcanzar y todos los que pudieran recibir el evangelio, él estaba esperanzado de que pudieran alcanzar a todos los demás.
Pablo sabía que era difícil que uno solo pudiera llegar a 70 o 50, 70 millones, pero Dios, que tiene toda la capacidad, se encargaría de que el evangelio llegara al mundo de ese tiempo. Ahora, en el contexto teológico, eso también es ambos, tanto cualitativo y cuantitativo, pero no es relativo. Para Pablo pudiera ser relativo por su limitación. Para Dios no es relativo, sino más bien es absoluto, porque Dios se va a encargar de que la palabra llegue a todo ser humano, independientemente que el ser humano la rechace o la acepte. Es importante que podamos entonces conocer estos aspectos en cuanto a la intención de Dios. Otro aspecto que queremos también dejar claro es el aspecto de lo que señalamos como lo que es universalidad y lo que es universal. Cuando hablamos de la universalidad, entiéndase bien, se está refiriendo a la oferta de salvación y la verdad del evangelio, en la cual están disponibles para todas las personas, independientemente de su raza, de cultura o condición social. Es por eso que la universalidad del amor de Dios significa que Dios ama a todas las personas. Y es bien claro porque algunas personas nos escuchan dando estos análisis y piensan que nosotros estamos promoviendo el universalismo. Nosotros no promovemos el universalismo, porque el universalismo al final del día lo que está queriendo decir es que todas las personas se van a salvar independientemente de que acepten a Cristo o no. No, eso no es universalismo. El universalismo no es eso. El universalismo prácticamente es la creencia que propone que debido al amor y a la misericordia del amor infinito de Dios, los seres humanos, independientemente de sus acciones, de sus creencias durante su vida, eventualmente van a alcanzar la salvación y la vida eterna. Y esto es totalmente opuesto a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. El amor de Dios es universal. Por lo tanto, es importante que tengamos esa diferencia. Ahora, también una vez estaba dando este estudio y alguien me preguntó que si Cristo falla como mediador, porque, y quiero traer esto también a colación, cuando dice que si Cristo falla como mediador por el libre albedrío del hombre. Hay posturas teológicas que piensan que el libre albedrío del hombre es lo que afecta la soberanía divina. La soberanía divina no la afecta el libre albedrío del hombre. Eso es un punto importante. Por eso es que cuando vemos en este versículo que analizamos, para que ese todo fueran todos, tenemos que ver lo siguiente. Escuche bien. La respuesta es: Cristo no falla como mediador. Es por eso que los exponentes, en este caso algunos grupos, y tengo que señalar algunos neocalvinistas, piensan que la soberanía divina está neutralizada por el libre albedrío del hombre. Esto es totalmente contrario a las escrituras, porque acuérdense, la soberanía de Dios es autoritativa, no es autoritaria. Por lo tanto, si usted se da cuenta, Dios sigue siendo soberano, porque la intención de Dios cuando habla de mediador está queriendo indicar que cuando él llevó a cabo su sacrificio expiatorio, quiso indicar que ese sacrificio era perfecto. Perfecto indicaba de que no había sustituto para tal sacrificio, porque fue el mismo Dios el que hizo el sacrificio. Todo aquel que reconociese ese sacrificio alcanza la salvación por la gracia. Por lo tanto,
ese sacrificio no es fallido. Nosotros fallamos si no reconocemos ese sacrificio. El sacrificio es perfecto y Dios nunca falla por llevar a cabo su sacrificio, y nunca ha fallado y nunca fallará. Por lo tanto, tenemos que ver que Dios es exacto, es preciso y es categórico. Dios no falla como mediador por el simple hecho del libre albedrío del hombre. El libre albedrío del hombre es una demostración de la imagen de Dios en el hombre para que tenga la iniciativa de él mismo de poder reconocer su condición. Lo único que el ser humano aporta para su salvación son sus pecados. Por lo tanto, concluimos que lo que se está queriendo declarar en el versículo 2 de la carta de Timoteo, la primera carta, capítulo 2, versículo 2, cuando habla de todos, todos ahí se refiere a todos los seres humanos. En el contexto de Pablo se refiere a todos los que componen el imperio, pero en el contexto de la aplicación se refiere a todos los que componen el mundo donde nosotros vivimos, y Dios desea salvar a todos los hombres teniendo a Cristo como el mediador. Y Cristo no falla como mediador porque Él realizó un sacrificio perfecto. Esperamos que esta información haya sido de ayuda, y este análisis. Si tiene alguna pregunta, siéntase en la libertad de escribirnos y esperamos responderle con la mayor prontitud. Bendiciones a todos y será hasta el próximo estudio. Hasta la próxima.